Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa de 10 a 11 de la mañana los domingos por este canal 27 RNN. Agenda Económica, la costumbre. Hoy estaremos compartiendo con un gran amigo, Jairon Severino Duarte, Ezequiel Molina Lizardo, aquí en piso. Luis Manuel Piantini y Ricardo Argüello y Roberto Argüello desde Miami por plataforma Zoom. Estará con nosotros Enrique de Marchena Calucci, abogado de mucha experiencia, presidente de DMK Abogados y además que tiene mucho conocimiento porque fue inversionista en el sector turismo y de él vamos a aprovecharlo mucho porque el turismo hay que ayudar a impulsarlo. Que nos estemos preparando para cuando venga la parte buena y así recibir entre 8 a 10 millones de turistas al año. ¿Cuándo? Podrá ser en el 24, tal vez no en el 23, pero ya el 21 lo vamos a pasar con unos 3 millones y medio. El 22 puede ser que llegue a 5 y ya vamos para 10. Así es, Ezequiel. Bienvenido, Enrique. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por esta nueva invitación a Agenda Económica. Tenía mucho que no venía. Tenía un tiempecito que no venía y la verdad es que los felicito a ustedes por este formato mixto, presencial y virtual. Sí. Allá está Luis Manuel y Roberto. Roberto y Luis Manuel. Bueno, buenos días, allá Santo Domingo, por aquí con mucho sol, espero que por allá también. Aquí lluvia. Todo, y mucho cariño a Enriquito. No sé si Roberto conocía a Enrique, se conocen ahora, entonces lo estamos presentando, Roberto Argüello y Enrique de Marchena Calucci. Encantado. A don Luis Manuel yo lo conozco cuando yo era un Nobel abogado, yo me imagino que eso sería en el año 85 y me tocó don Luis Manuel del otro lado. Aprendí mucho. Sigo aprendiendo. Luis Manuel estuvo involucrado desde el Banco Central en el sector turismo. No, pero don Luis Manuel tenía una buena herencia. Sí. En todo el sentido de la palabra, Roberto. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días, pueblo dominicano. ¿Qué tal, Jairon? ¿Qué tal, Enrique y Luis Manuel? De Enrique sé mucho porque Julio, quien es el productor, me envió todo su resumen. Ya te lo sabes mejor que Ezequiel. Tiene un chivo ahí. Te lo sabes mejor que Ezequiel. Sí, seguro. Yo nunca me lo aprendo tanto. Así es que me leí eso. Déjenme añadirle un poquito así rápido, en menos de un medio minuto. Sí. Aquí en los Estados Unidos se ha abierto bastante la economía y se espera que mañana, lunes, va a ser un día muy agitado para las líneas aéreas porque es Memorial Day, así es que se esperan muchísimos pasajeros, casi un 100% encima de lo que pasó el año pasado y casi a la normalidad. Y eso se debe a que todo el mundo está vacunado. Lo que no está normal, Ezequiel, es que los cruceros, que son parte importantísima de la economía del turismo en nuestra región, en estos momentos no están viajando. Y aquí en la Florida hay un posible pleito porque las líneas de cruceros están diciendo que van a exigir un pasaporte de vacunación o van a exigir que las personas estén vacunadas y que las prueben. O sea, no solamente que sean negativos en el COVID, sino que estén vacunadas. Y el gobernador DeSantis, que es una de las personas que se dice que puede reemplazar a Donald Trump como candidato a la presidencia en el 2024, está actuando diciendo que aquí en la Florida es prohibido que se pidan pasaportes de vacunación. Así es que eso pues es importante para el análisis que va a hacer Enrique, de que los cruceros de Estados Unidos todavía no están abiertos y que hay esa situación pendiente aquí desde la Florida y en todas partes de Estados Unidos, porque lo cierto es de que pocas líneas de barco están viajando. Bueno, déjame entrar ahí. Un punto adicional, Roberto, que tú podrías agregar ahí, es la situación que hay con México y la agencia de aeronáutica en los Estados Unidos. En breve, lo que sucede es de que los países y especialmente los aeropuertos tienen una categoría. Y cuando la FAA, que es la que administra los vuelos aquí en Estados Unidos, baja la categoría de un país o de un aeropuerto, eso le puede complicar la entrada de las líneas mexicanas hacia los Estados Unidos, porque entonces les van a exigir más requerimientos. Y si ya la vuelven a bajar otra categoría,
posiblemente esos aviones no van a poder viajar de México hacia Estados Unidos. Pues déjeme darle la buena noticia de la República Dominicana. En la mañana de hoy el presidente Abinader inauguró el hotel Life Aqua de la cadena Posadas de México, en Punta Cana. Creo no equivocarme si digo que es el primer hotel que se abre, o sea, que se inaugura ahora luego de la pandemia. Y definitivamente es el primer hotel de posadas de México en la República Dominicana. El presidente Abinader señaló que en el día de ayer 137,000 dominicanos se habían vacunado, lo que significa que la campaña masiva del gobierno de llevar la vacuna, digamos que a todos los rincones del país, va dando resultados. Yo pienso que eso son dos buenas noticias, porque eso demuestra la confianza de los grandes capitales, de las grandes cadenas hoteleras en la República Dominicana, en Punta Cana como destino turístico. Es una gran noticia el esfuerzo que nuestro gobierno hace en el programa de vacunación. Al ritmo que vamos, tal cual ha dicho el ministro de Salud, nosotros deberíamos estar, todo lo que sea la población adulta de la nación debería de estar vacunada de agosto a septiembre de este año. Y el presidente Abinader reiteró que nosotros, junto con Chile y Uruguay, debemos de ser uno de los 3 países de Latinoamérica que a final de año tengamos lo que llamamos la masa crítica de vacunación resuelta y podamos llevar tranquilidad a los turistas, a los que nos visitan, a la inversión. Yo creo que tenemos grandes oportunidades de cara al futuro para la República Dominicana, grandes oportunidades competitivamente hablando. Sobre tu comentario, definitivamente la industria de cruceros es una de las industrias más afectadas, si no la más afectada, y razones hay. O sea, yo creo que el hecho de que tú en un crucero pues esté la mayor parte del tiempo cerrado, digamos, es un gran reto. Como hemos visto, la vacuna tampoco que sea perfecta, no es total seguridad de que por el hecho de que tú estés vacunado no te contagies con el COVID. La industria de cruceros está altamente afectada y yo creo que tomará un tiempo más para su recuperación. Tú dijiste 137,000 vacunados, pero en el área de Punta Cana. No, señor, en el país. En el país hay 3.800.000. En el día de ayer. En el día de ayer. El presidente dijo, palabras textuales, porque recuerdo que... En un día. Oye, es una cifra grande. Sí, una cifra. O sea, 137,000 personas, solo hay que multiplicar por 30. Por supuesto, por supuesto. El país, como dice, ha dado avances y muestra de que ciertamente ha logrado un proceso de vacunación ejemplar. Por ejemplo, aquí tenemos, Chile tiene casi 96% de las personas ya con dosis. Uruguay, que es el otro ejemplo importante, tiene casi el 90% de su población con dosis. Algunos con una y otros con 2. Nosotros no estamos tan cerca de ellos, pero sí estamos en 35-36% de la población con una o 2 dosis, porque ya aquí hay cerca de casi 400,000 personas a la fecha que tienen las 2 dosis. Sí. Pero hay 3.800.000 dosis aplicadas. O sea que nos ha ido bien en ese sentido. Y creo que eso le da también mucha seguridad a la perspectiva que tiene un sector tan delicado como es el sector turístico. Sí, la presencia de Enrique en el programa, básicamente el tema de turismo, pero supimos que Enrique participó en una, diríamos tal vez una charla, una disertación virtual en materia económica, donde él le pidieron que explicara las perspectivas económicas de la República Dominicana. Y como se trata de un empresario que viene de la parte, viene de la parte privada, lógico, sería bueno que en Agenda Económica tú expliques qué tú ves de la perspectiva dominicana de acuerdo a lo que hiciste en esa disertación virtual. Gracias, sí. Uno de los principales bancos del mundo me pidió que le hiciera, como tú decías, una charla virtual a sus directores para Latinoamérica, que partiera, por supuesto, de la etapa post-COVID y les hablara un poco de las perspectivas de la economía dominicana. Y eso fue lo que yo hice y pienso que lo hice bien, porque en ese momento
pues tomé los datos del Banco Central. Un atrevido, porque yo no soy economista, no fue Luis Manuel el economista que me llamó la atención, pero una vez un gobernador del banco me dijo que yo era atrevido, que los abogados éramos así, pues yo hice un ejercicio de atrevimiento y monté esta charla. Y no me equivoqué, estoy muy satisfecho, muy a gusto como dominicano, porque la cifra que nos dio el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, lo que evidencian, el día de ayer lo que evidencian es que la economía dominicana está claramente en vía de recuperación, con potencial incluso de al cierre del año cerrar con números, digamos que muy similares a los del año 2019, con lo cual completaríamos la recuperación y con unas expectativas extraordinarias para el año 2022. Y desde el extranjero nos están siguiendo. Uno de los temas principales es que la banca dominicana se ha manejado muy bien en este periodo de pandemia. Los índices de solvencia, de liquidez de la banca, de solidez, son muy buenos. Los bancos, los préstamos que han tenido que reestructurar lo han hecho. La banca internacional también nos ha dado apoyo. Los proyectos turísticos y no turísticos que han requerido refinanciamiento, pues te diría a ti que se le han dado las facilidades. Y como te digo, las perspectivas de cara al futuro, fundamentado en el manejo que se le ha dado al tema del COVID en este año, son muy buenas. Pero ¿cuáles son los índices principales que tú como atrevido y empresario pudiste explicar? Mira, vamos a empezar al revés. Si hay una cifra que yo creo que ha impactado, vamos a decir, a la sociedad dominicana, ha sido el hecho de que nos decía precisamente el Banco Central que nosotros tenemos comprometido el 70% del Producto Interno Bruto nuestro en el pago de la deuda. Entonces, eso es un número grande para un país en vía de desarrollo como República Dominicana. Sin embargo, el mismo gobernador citaba elementos que, sin ser economista, me permiten, vamos a decir, que entender eso un poco mejor. El gobernador del Banco Central nos señalaba ayer que las reservas en divisa de la República Dominicana eran equivalentes a más de 7 meses de importaciones. Sí, 7.5. 7.5, y además el gobernador nos decía que nosotros tenemos en reservas alrededor de un 14% del PIB. Entonces uno se da cuenta de que precisamente ese es el experticio de nuestras autoridades monetarias, el manejo del sistema monetario nacional, y ellos sabrán que son los expertos, cómo manejan el tema de deuda, cómo manejan el tema de reservas internacionales. También el gobernador señalaba que en el mes de abril nosotros habíamos tenido un crecimiento de un 47.1% comparado con el año pasado, lo que te dice que la economía está en clara etapa de revitalización. Entonces, perdón, ahí, y bueno apuntar ahí sobre el 47.1% y Piantini, que está en Miami, sabe que si el Banco Central no hace un ejercicio muy importante que hizo, no solo comparar abril de este año con abril de 2020, sino con abril del 2019, que fue un año normal. Sí. Porque si no haces lo que ellos hicieron en el ejercicio, los economistas le llaman rebote. Correcto. No recuperación económica. Y respecto a abril del año 2019, fue de 3.3% por encima. Correcto. O sea, lo que indica que recuperamos la posición prepandemia. Yo quería tocar, eso es exactamente como tú dices. Uno se da cuenta de que este informe del Banco Central, vamos a decir que se hizo con un criterio de objetividad. Fíjate que el banco no comienza destacando el crecimiento, repito, no comienza destacando el crecimiento ni del sector construcción ni del sector turístico, que fueron los sectores que más crecieron en el mes de abril. El sector construcción creció un 566%, y el sector de hoteles y restaurantes creció un 140%. Esos son números grandes. ¿Y por qué la gobernación del Banco Central, en mi opinión, no destacó eso? No solamente porque hay otros sectores de la economía dominicana que están marchando a muy buen ritmo, sino porque ellos entienden que eso es lo que muestra es precisamente la salida de la crisis. Sí. O sea, el sector turístico, principalmente el sector hotelero y de restaurantes, salió en el mes de abril de la crisis en que se encontraba. De ahí te hago un paréntesis. Los restauranteros
están en crisis con este nuevo toque de queda. Me han llamado un buen número de Pero son amigos. 2 semanas. Pero tenemos que entender la situación que tenemos muy particular. El Día de las Madres. Sí. El Día de las Madres tenemos que tener, vamos a decir, cautela y prudencia. Sí. Pero yo entiendo también que hay claridad en las autoridades, en el hecho de que nosotros no podemos detener la economía dominicana para relanzarla de nuevo. Sí. Y el sector construcción, con ese 500% de crecimiento del mes de abril de este año al año pasado, lo que te dice que el sector construcción arrancó. Ahí las remesas ayudaron mucho. No, esos son los otros 2 sectores que fue que ellos más destacaron. Claro. Las remesas familiares, pero ya venimos, o sea, si algo nos ha mantenido nosotros en República Dominicana, en mi opinión, dejémonos de tonterías, si algo nos ha mantenido nosotros con el fuerte, ha sido la remesa de nuestros hermanos en el extranjero. Pero el crecimiento de la construcción ayudó mucho a la remesa. Definitivamente. Y la zona franca, que ya está en un 100% de operación y que han tenido un crecimiento sustancial. Sí. Luis Manuel. Luis Manuel, ¿está ahí Luis Manuel? Sí. Economista. Bueno, no, o sea, yo creía que íbamos a entrar en la parte de... Yo te lo mando ya. No contaran cómo le fue en España, en Fitur. Pero te voy a decir algo. Si vamos a los sectores más dinámicos del año pasado, de los que crecieron, porque todos los demás se cayeron. Agricultura, lo que tiene un crecimiento de 1.3% este año. Y después minería, que fue también de los que creció el año pasado, está viendo un crecimiento de un 14%, eso es importante. Después tú tienes en la parte de servicios financieros, que fue uno de los que más creció el año pasado, tiene un crecimiento negativo este año. Y después tú tienes administración pública, que creció mucho el año pasado. Piantini, está leyendo mal servicio financiero, Piantini. Servicios financieros cayó en 0.6% entre enero y abril, que es lo que estoy viendo. Ah, bueno, porque anualizado dice 4.9. No, anualizado no. El abril hay el crecimiento con relación a marzo. Ok, está bien, ok. Entonces yo lo que estoy viendo enero, abril. Perfecto. Y veo que administración pública cayó porque los gastos han caído. Sí. Hay mucha queja de que el gasto de inversión pública está cayendo. Y si tú ves que el sector financiero, que te enseña lo que está pasando en el sector privado en términos de crédito, ha reducido este año significativamente con relación al año pasado, y además administración pública está reduciendo, no hay mucho empuje para que la economía en los meses siguientes sigan mostrando el crecimiento en los sectores que está mostrando. Pero bueno, eso lo que te digo es estoy dando una pincelada porque así como hay que ver las cosas positivas, que es positiva, el movimiento que se está dando en los sectores, pues los sectores se están volviendo a recuperar a su nivel del año pasado, ¿no? Déjame darle para alguna. Empujar al 5-6% que se está hablando, que crecería la economía este año. Pero va a ser más, Piantini. Piantini va a ser más, Piantini. Vamos a crecer un 8. ¿Qué te iba a decir, Enrique? Tenemos, parece que... Deja que este tema no termine. Bien, déjame decirte de Fitur, que lo mejor no fue Fitur, fue lo que siguió a Fitur. Lo primero es que uno de los pabellones que tuvo más visitado fue el pabellón dominicano. En los 2 días activos de Fitur, miércoles y jueves, se presentó el secretario general del OMT. Y el segundo día, la República Dominicana, con el apoyo del Banco Popular y Banreservas, firmó como país oficial, socio oficial de Fitur para el 2022, que se va a celebrar el 14 de enero próximo. Yo creo que es una decisión muy sabia por parte del gobierno dominicano y del Ministerio de Turismo, que la República Dominicana sea el país socio oficial de Fitur, de IFEMA, el año próximo, porque definitivamente el turismo estará en una expansión, y yo creo que nosotros estaremos enviando un mensaje claro de que República Dominicana es lo que es, el principal destino no solamente del Caribe, sino de Centroamérica. La muestra
La muestra de la pisada fuerte que dimos nosotros en Fitur la semana pasada es que anoche estaba reunido la mayoría de los propietarios de cadenas hoteleras españolas en Punta Cana. Y estaba aquí, y está creo todavía el presidente de Cóndor, la principal línea aérea alemana. Según me comentaba el empresario Fran Rainieri en la mañana de hoy, presidente de Cóndor le dijo que ellos esperan recuperar al menos la cifra de 400.000 alemanes al término del presente año. Esas son las expectativas que ellos tienen. Es una gran noticia porque ustedes saben que el mejor turista en términos de cantidad de días de visitación y el gasto es el alemán. Sí. El alemán. Y nosotros debemos de volver a tener un cierto equilibrio entre Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, y Europa. Como les decía yo a ustedes, los principales propietarios de cadena hotelera española en la noche de hoy están reunidos con el presidente Abinader y definitivamente los planes son planes de inversión, son planes de empuje, son planes de desarrollo de la hotelería dominicana, no solamente para Punta Cana, no solamente para Puerto Plata, la ciudad capital, Pedernales, Miches. O sea que la perspectiva nuestra del sector turismo, a los ojos míos, son muy favorables. Sí. Un comentario final, y quizás para darle a ustedes lugar a la pregunta. Yo indicaba en el día de hoy, me preguntaban a mí que bueno, que si me comentaban temprano en la mañana, bueno, que si el sector turístico ha mostrado debilidades o un sector resiliente. Yo les decía, señores, es un sector sumamente resiliente. La muestra es ahora. O sea, el sector tuvo en cero, como lo decía un empresario industrial. Me decía hoy en la mañana a mí, como tú dijiste, me decía, oye, Enrique, algunos de estos señores tuvieron en cero. Las líneas aéreas que ustedes mencionaban, las líneas de crucero en cero, y están ahí. Pero era algo que yo le decía a ellos. ¿Por qué yo tengo una perspectiva positiva del tema? Te lo pongo en términos filosóficos. Yo creo que viajar se ha convertido en un derecho humano, como es derecho a la vida. O sea, el ser humano en esta era de la globalización tiene un deseo de conocer, de visitar, y nosotros somos un gran destino turístico. Sí. Vamos a la pausa. Continuamos, amigos, nuestro conversatorio con Enrique de Marchena Caluche en Agenda Económica. Jairon le va a hacer unas preguntas, pero yo voy a colar la mía para que él la junte con la tuya. Para que él haga los comentarios. ¿Cómo es eso de relanzar el turismo? O sea, turismo sostenible, turismo inclusivo, turismo accesible, diversificado. ¿Qué es eso? Para que tú nos hables de eso un poco. Y la pregunta mía, justamente, yo creo que con la experiencia que tiene Enrique, nos puede decir muy bien qué significó, y qué significa todavía, pero en los meses más duros de la pandemia, cuando el turismo estaba en cero, como hablábamos nosotros, el papel que desempeñó el Estado a través de quien lo administra, que es el gobierno, para que esos empleos se mantuvieran, y lo que eso significó en términos de la paz social para este país. Mira, sin duda alguna las actuaciones del gobierno dominicano, tanto el pasado como el actual, en la pandemia, en cuanto respecta precisamente a los programas que se crearon, FASE y los demás programas, y definitivamente todo lo que tiene que ver con la vacunación, el programa sanitario, merecen notas sobresalientes. Si no hubiera sido por el programa FASE, como tú dices, aquí se hubiera ido un número de personas a la calle y la situación social que potencialmente se hubiera creado, tú no puedes medirla, porque tú hubieras creado un clima de incertidumbre. Entonces, el gobierno dominicano, siguiendo lineamientos que yo entiendo que vinieron de los organismos internacionales incluso, hizo lo correcto, creó estos programas, lo administró con cuidado, lo sigue administrando con cuidado, porque si tú recuerdas recientemente, el presidente Abinader dictó un decreto explicando que precisamente en el caso de Puerto Plata y Samaná
tienen una dependencia del turista canadiense. Son mercados que son hoy en día muy segmentados y que el mercado canadiense y el mercado europeo no estaban abiertos. Él extendía hasta el mes de julio el programa FASE. Eso fue una decisión vital para que los hoteles que están cerrados, abiertos en Puerto Plata, que son pocos, se hayan mantenido operando. Y, por cierto, que lo que están esperando es que el presidente haga el primer desembolso, que yo supongo que llegará antes del Día de las Madres. Entonces lo que te digo es que ciertamente eso es parte del crecimiento que hemos visto de la deuda externa dominicana. Hemos sido impactados por lo que ha sido el esfuerzo en materia social del Estado dominicano, el esfuerzo con el tema de la vacunación, que tiene un alto costo y eso. Pero yo creo que ha sido la decisión correcta. Y sobre el turismo, en la pregunta sobre lo que decía Ezequiel, se nos fue por el lado filosófico, pero ese es el turismo del futuro. Nosotros tenemos que entender que si algo ganamos de la pandemia, los dominicanos, fuimos dos cosas, en mi opinión. Primero, nos dimos cuenta de que teníamos un gran país, porque el más valiente de nosotros, en su pequeña casa, en su pequeño apartamento, tan pronto pudo, decidió que había que ir a tomar aire fresco a las playas y a las montañas. Hemos redescubierto el país. Te puedo decir que parte de los efectos de la pandemia es que los resorts han tenido una ocupación de dominicanos extraordinario y que se ha creado un flujo estable que yo entiendo que incluso se va a quedar. Por eso que yo te decía, el derecho a viajar. Y el derecho a viajar incluye dentro de tu propio país. Tú has redescubierto el país. Y lo segundo que hemos sacado de esta pandemia era lo que tú decías. Nos hemos dado cuenta de la importancia de la naturaleza, de la importancia de nosotros hacer las cosas bien con la naturaleza para que la naturaleza lo haga con nosotros. Eso es sostenible. Eso es la sostenibilidad. Y los demás ingredientes vamos a decir, del turismo, si tú quieres, moderno, del turismo siglo XXI que tú mencionaste. Esos son tendencias, Ezequiel, que llegaron para quedarse y que hay que entenderlas. ¿Pero nuestro turismo es competitivo o todavía le falta para seguir siendo? Mira, yo creo que el turismo de nosotros es altamente competitivo. Nosotros, o sea, tú te das cuenta cuando tú viajas, uno de ustedes mencionó México. Para mí, México y España siempre han sido los grandes referentes nuestros. España como el gran líder mundial del turismo y México como la gran nación, el gran líder que es en materia de turismo. Ellos podrán tener en ocasiones, porque nosotros hemos remodelado nuestra planta hotelera y la hemos hecho. Eso mismo ha ocurrido con los aeropuertos. Nosotros, así como tenemos una planta hotelera moderna, tenemos aeropuertos que tienen poco que envidiar, parques de atracciones y demás actividades, restaurantes. O sea, la oferta nuestra en el sector turístico, lo que te quiero responder es que una oferta competitiva, una oferta del siglo XXI y el liderazgo del sector turístico dominicano sabe que las tendencias son esas que tú dijiste. ¿Y qué le falta? Más nadie ha vuelto a hablar de torres en este país. No. Más nadie ha vuelto a hablar de torres. No. ¿Quién quiere estar en una playa, en un piso 20 en República Dominicana? No, mi hermano, usted lo que quiere es ver los cocoteros y la playa. Entonces eso llegó para quedarse. A mí me gustaría tener un piso 20, pero yo porque soy dominicano. Porque tú no tienes el primer piso. Porque tú no tienes el primer piso. Bueno, pero hay ¿Y qué le falta al turismo dominicano todavía? ¿Qué le podría estar faltando al turismo? Hay áreas en el este donde se está construyendo altísimo. Claro, Juan Dolio. Pero no en plena playa. No, Juan Dolio. En el este de Punta Cana. Donde habla Enriquito. ¿Cómo es la cosa? Que yo he visto edificaciones altísimas ahí en la zona donde tú dices. Pues yo no he dicho zona. Tú estás hablando de las que están a medio construir o de las que están construyendo y todavía no terminan de construir. Bueno, de las que están allá al final de la isla. O sea que fíjate de lo que yo te dije, que si tú hablabas de las que están a medio construir, que incluyen las que están en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Juan Dolio, o incluso allá donde yo hablaba, y las que siguen construyendo que no acaban de terminar. No, yo no me refiero a nada de eso. En realidad lo que te digo con plena seguridad, es que el turista del siglo XXI lo que quiere es lo que decía Ezequiel. Lo que quiere es tener contacto con la naturaleza, lo que quiere es un turismo más inclusivo, contacto con el pueblo. O sea, mira la importancia de nosotros haber educado a nuestro pueblo, al pueblo dominicano, para servir al turista, que es una de las
de los grandes elementos de competitividad que nosotros tenemos y que todas las encuestas que hacemos lo que muestran es que lo primero que el turista destaca es el dominicano, el trato del dominicano. Y ese calor. Entonces, ese calor. Sí. Entonces, esos elementos que conforman, y que vuelvo y repito, Ezequiel, repítelo tú mismo, Ezequiel mencionó que conforman lo que es el turismo del siglo XXI, eso llegó para quedarse. Sí. Y usted decía sostenibilidad. Sí, sostenibilidad, diversificación, inclusión. Mira, hablando del servicio, hay algo que nosotros hicimos al principio del desarrollo turístico, que fue escuela hotelera allá en el norte. Eso tuvo un impacto muy positivo en la formación. Hotel Montemar. Hotel Montemar. Hotel Montemar. Servicio hotelero, servicio turístico y de restaurante, no solamente en la costa norte, también lo dio para muchas partes del resto del país. Pero eso se perdió. Y después más nunca, eso fue sustituido. No, eso cambió. Lo que tú te estás refiriendo, y me alegra mucho, es a Escuela Hotelera Hotel Montemar. Sí. Eso fue hace 30 o 35 años atrás. Sí. Te estás refiriendo al Hotel Naranjo en Cuando Higüey. tú y yo lo conocimos. Bueno, así mismo el Hotel Naranjo en Higüey. Hoy en día, una de las instituciones más activas y que hace su trabajo en una colaboración sector privado, sector público es Infotep. Y además de eso, las grandes cadenas hoteleras, que son verdaderamente los dueños de las 67,000 habitaciones más que tenemos, todos tienen programas de enseñanza, te diría a ti que diaria, entrenamiento. O sea, que aparte de esos cursos especializados que da Infotep, aparte de las escuelas de turismo y hotelería que existen en República Dominicana, que las hay muy buenas, también existe lo que es, vamos a decir, la escuela interna que tienen la mayoría de las cadenas hoteleras, en donde la enseñanza, el entrenamiento, la capacitación es un esfuerzo diario. Te decía la pregunta, para Enrique, ¿qué le falta al turismo todavía para hacer un turismo tal vez más competitivo y más sostenible o más accesible? Tú haces esa pregunta como restaurantero, nos faltan más restaurantes de calidad, admitido. Oye, la gastronomía es algo en lo que hemos avanzado enormemente. A mí me preguntan, no, Enrique saca la carta tan rápido. Tú me estás dando candelita. A mí me preguntaba alguien, y incluso Jairo ahorita me hablaba de eso, me preguntaba alguien, Enrique, ¿y cómo va a ser que tú nunca has tenido una propiedad residencial en Punta Cana? Ajá. O sea, pues yo tengo propiedades en Punta Cana, pero no son residenciales. Así. Y yo le decía, mira, qué pena que esa pregunta no me la hicieron antes. Una de las razones principales es que hasta hace 5 o 6 años, quizás 7, pero no más de ahí, ¿cuántos restaurantes buenos habían en la zona de Punta Cana? Bueno, ya yo voy a tener que ir, porque ya en el área de Punta Cana, Bávaro, tú tienes una diversidad gastronómica muy buena. Pero yo te diría, en mi opinión, que hay mucho por hacer. Sí. Tú me preguntas a mí, Enrique, ¿por qué tú tienes por qué tú vas tanto a Samaná? Bueno, razón principal, porque aparte de que tiene unas playas bellísimas, sí, tiene una gastronomía de primera a precio de primera. Y te diría a ti que aparte de lo que hablábamos, un poco como decía Jairo, yo creo que todavía en lo que se llama la oferta turística complementaria, que son todas las ofertas fuera de la oferta hotelera, cuando tú sales del hotel, yo creo que todavía nosotros tenemos mucho que crecer. Por ejemplo, tú te vas a México o te vas a España y tú te puedes pasar 3 semanas visitando en Madrid o en Ciudad de México museos. Sí. Por ejemplo, entonces República Dominicana en términos culturales tiene un gran esfuerzo que hacer y eso sí me da pena como dominicano. Y eso que tenemos una cultura amplísima. Correcto, pero debemos de decir, hay que admitirlo, que en el tema de cultura nosotros yo creo que hemos ido un poco retrocediendo. Y que espero yo que el próximo gobierno le dediquen al presupuesto de cultura, pensando en el desarrollo del sector turístico, lo que se merece. Porque la cultura y el turismo van de la mano, como la gastronomía y el turismo son hermanos gemelos. Sí, pues yo creo también que nos falta decir que hay mucha deficiencia en partes de salubridad y partes sanitarias. Yo creo que aquí hay esos vertederos a cielo abierto cerca de área turística. Mira, yo difiero de ti en el sentido siguiente. Yo obviamente yo no estoy diciendo, ojo con esto,
Yo no estoy diciendo que el mundo sea perfecto, o sea, porque sabemos que han habido sus situaciones, pero situaciones que han habido han sido, yo te diría a ti, que no solamente superadas en los momentos que la han habido, sino que precisamente estos meses lo que han demostrado es lo contrario, de que nosotros como dominicanos hemos hecho un gran esfuerzo en materia de salubridad en los 14 meses. Y recuérdate que eso no ha sido un esfuerzo solamente del Estado dominicano, eso ha sido un esfuerzo del sector público y el sector privado. Y te puedo decir que las grandes compañías turísticas del país, las grandes corporaciones turísticas están comprometidas con eso, comprometidas no solamente con dinero, comprometidas en los programas, comprometidas en llevar a sus empleados a vacunarse, comprometida en que el turista que llega al país llegue sano. Sí, Enrique, pero da pena todavía que los turistas nuestros vean montones de basura en las calles. En los bueno, pero ya eso es otra. Bueno, eso es lo que pasa. Eso es parte de la salubridad. Que hay que enfrentar es lo que dice Ezequiel. Claro. Lo que dice Ezequiel es que todavía, lo voy a poner en palabras políticas, lo que dice Ezequiel, y tiene razón, es que el poder municipal en este país tiene mucho que crecer. Y eso es verdad. Mucho por crecer. Mucho. Y la educación también. Enrique, nosotros estamos hablando del sector turístico. El sector turístico no es un sector de corto plazo, es un sector de mediano y largo plazo. Inclusive de los proyectos que se están pensando, cuando tú estás pensando desarrollar allá abajo, cerca de Pedernales, la playa esa... bueno, no recuerdo ahora cómo se llama, pero tú estás pensando en el largo plazo. Bahía de las Águilas. Sí, Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. Bahía de las Águilas. ¿Qué está pensando el sector turístico privado? Porque tú eres parte de eso. En los problemas que tiene de agua potable en el este y del problema marino que va a tener la penetración del mar, porque es una realidad. O sea, es una realidad. Aquí en Miami ya se está tirando presupuesto, porque ya las inundaciones son cada vez más frecuentes en cuando hay pleamar. Entonces, hay una realidad que se está haciendo en República Dominicana para proteger todas las inversiones que se están haciendo en ese sector turístico. Te respondo, preguntas y te las respondo las dos. La de las algas. Bahía de las Águilas. No, te respondo las dos preguntas. Te respondo las dos preguntas con mucho placer, porque las dos me dan mucha satisfacción. Realmente, tú no puedes hacer un compromiso de desarrollo de un destino por menos de 30, 40 años. Y la muestra la tenemos en lo que son los dos principales proyectos turísticos residenciales del país, Casa de Campo, Punta Cana, e incluso tú pudieras hablar de Cacana, en donde los Azuri, que son gente con mucho dinamismo, con mucho empuje. Yo recuerdo cuando hablaban en televisión de que ellos lo iban a hacer en 5 años, y ellos mismos han descubierto que esto no es un tema de 5 años, es un tema de largo plazo. Entonces, desarrollar un destino, que es el caso de Pedernales, que sería el caso del proyecto de Cabo Rojo, eso es un mínimo de 30, 40 años. Le doy razón al gobierno dominicano en el sentido de que si tú no empujas, y empujas diariamente, sin prisas, pero sin pausas, tú no llegas, entonces hay que empujar. Por eso es un compromiso a largo plazo. En un hotel, el inversor que va a un hotel, vamos a decir, su planeación nunca deberá ser menor de 20 años. Para hacer una planeación seria, tú tienes que hacerla a 20 años. Sobre lo que tú decías del acueducto, bueno, yo no sé si tú sabes que el abogado vamos a decir, de los hoteleros españoles y del Grupo Punta Cana, en el proyecto del acueducto, pues con mucho gusto lo digo que soy yo. Eso es algo en que se ha venido trabajando en los últimos 5 años, en donde hubo una declaratoria pública ya del proyecto, se aprobó, se introdujo una iniciativa privada y se aprobó. Y en este momento vamos a decir que estamos en la Dirección General de Proyectos Público-Privados para conocimiento. Estoy contigo al 100% en que ese es un proyecto país, es un proyecto destino, es un proyecto sumamente necesario, porque ciertamente, como tú decías, al doblar de pocos años pudiéramos tener problemas en nuestro principal destino turístico, que es Punta Cana, por el tema de aguas. Vamos a ¿Está hablando de presa, de la construcción de alguna presa en el este? La construcción del acueducto Punta Cana Bávaro. Sí. ¿Y de dónde se va a nutrir?
No, lo que no recuerdo cómo se llama el área. Pero una presa, hay que hacer una presa. Porque hay espacio, hay altura y hay ríos todavía. Pozos, etcétera. Sí. Vamos a la pausa. La penetración en los pozos del mar es que está problemático allá, porque todos se están proveyendo de pozos. Esa es parte del problema. Sí, vamos a la pausa. Continuamos en Agenda Económica con Enrique de Machena Calucci. Y es bueno tenerlo en el programa porque él, como representante de los empresarios, él es un empresario, está mostrando el lado positivo de la economía dominicana y del turismo. Eso es importante porque nosotros acá en el programa a veces mostramos no necesariamente el lado negativo, pero lo que no son tan positivos. Enrique, en esta mañana, pues ha expuesto el lado positivo de la República Dominicana. Roberto le tiene una pregunta desde Miami a Enrique, tengo entendido. Mira, Ezequiel, tengo varias observaciones. La primera es una observación financiera, ya que Enrique estaba hablando de que un proyecto hotelero se puede pagar en más de 15 a 20 años. Yo no dije eso. El tema es el compromiso. Y eso es así, es bien importante que los bancos que financian los hoteles tengan el fondeo a largo plazo para que puedan prestarle a los hoteleros. El problema es que la mayoría de los bancos en Latinoamérica, que conozco de los dominicanos, captan depósitos a muy corto plazo. Muchos de los bancos latinoamericanos, el máximo de depósitos son 5 años. Y entonces tú no puedes captar a 5 años y prestar a 20. Por eso es que los bancos prestan dinero de multilaterales a largo plazo. Entonces, ese es el primer problema. ¿Cómo se llama, Roberto? O el primer dilema. Roberto, dame interrumpirte ahí y responderte. Yo lo que dije fue que el compromiso que un inversor debe hacer cuando se va a involucrar en el desarrollo de un hotel debe ser un compromiso a 20 años, que es diferente a cuántos años tú requieres para el retorno de tu inversión. Y eso... Oye, estamos en lo mismo. Es que yo estoy de acuerdo con tu comentario, pero te estoy añadiendo. Sí, claro que sí. Y tu comentario es correcto. O sea, en República Dominicana, por ejemplo, muy difícilmente tú obtengas un préstamo en un plazo mayor de 7 años. Y como tú dices, en ocasiones, eso resulta ser un plazo insuficiente. O sea que tú tienes muchísima razón. Entonces, es bien importante eso porque existe un eco de todas las industrias que una ayuda a la otra, ¿verdad? Entonces, la segunda observación que te hago es que Dominicana, siendo isla, es autosostenible en comida. Y eso no pasa en muchos países, inclusive, por ejemplo, en Panamá. Esa es la gran ventaja competitiva. Esa es la gran ventaja competitiva que nosotros tenemos con el Caribe inglés, por ejemplo. Sí. O sea, esa siempre es una ventaja competitiva. Pero no solamente con el Caribe inglés, con Cancún. También. Porque Cancún no es autosuficiente en comida estando en México. Para darte razón, recuerdo mi última conversación con el entonces presidente Medina, en donde yo le decía a él el impacto que estaba teniendo el sector turístico sobre la agricultura dominicana, y él incluso corrigió la cifra que yo le di. Me dijo: Enrique, ya esas cifras son 900 millones de dólares al año que representa el turismo para la agricultura dominicana. O sea, mira la importancia que ha tenido el sector turístico de la República Dominicana para el desarrollo de la agricultura, y como tú decías, lo que ha permitido que haya una sostenibilidad del producto, de la oferta nuestra, en vista de eso, de que nosotros tenemos una diversidad de productos que nosotros lo tenemos aquí en el país, lo producimos. Una gran ventaja competitiva, como tú decías, no solamente con el Caribe inglés, con el Caribe en términos generales y con Centroamérica. Y también traigo a tu atención la seguridad que le da al pueblo dominicano ser autosostenible en comida, que fue demostrada en esta pandemia. Así mismo es. Se comió más que nunca. Esto es bien importante. Y el último comentario que te iba a hacer es que estaba viendo un análisis que estaba haciendo un amigo mío
sobre los hoteles en la Florida. Y entonces lo que él estaba diciendo es de que debido a la pandemia, mucha gente se vino a la Florida y han estado trabajando ya sea desde sus casas o desde los hoteles. Y entonces le pregunté, ¿qué significa eso para el turismo? Es bien sencillo. Antes una familia se tomaba unos 7 días de vacación, pero hoy el papá, que es el que trabaja, o la mamá la que trabaja, ahora se pueden quedar 3 semanas en el mismo lugar porque nadie sabe a dónde están. Y eso está teniendo un efecto positivo en todos aquellos estados de Estados Unidos que tienen playa, ¿verdad? Porque aquí en los Estados Unidos, como tú sabes, cuando hace frío, mucha gente viene para acá. Cuando yo conocí a Luis Manuel, y esto te lo digo con la mayor seriedad, en el año 1984-1985, yo tuve que hacer un trabajo sobre la ley de rentistas y residentes de Costa Rica, que era la legislación más moderna que había sobre ese tema. Te puedo decir que República Dominicana todavía al día de hoy, en el 2021, no tiene una ley suficientemente competitiva en esa materia, y me da vergüenza decirlo porque lo que tú estás señalando es absolutamente cierto. Nosotros tenemos condiciones para hacer un verdadero destino de los residentes rentistas, un destino para retirados que generen recursos adicionales en inversión para la República Dominicana. Y hay países que en esta pandemia le han tomado a eso gran ventaja. No solamente el caso que tú señalabas de la Florida. Entiendo que, por ejemplo, Dubái se ha alimentado mucho de eso. Esa es una tarea que nosotros tenemos por hacer, que es revisar esa ley, que por cierto, el actual ministro de Industria y Comercio, en su momento cuando era diputado, fue uno de los principales actores en eso. Quizás se anime ahora a una reforma de esa ley. Ok, mira, y el último comentario que te iba a hacer, que así como la industria de hotelería le da escala a la cadena alimentaria, también la hotelería le puede dar una enorme escala al tema de la salud. En el turismo médico ya existe en Costa Rica. Fíjate que en Nicaragua, el hospital Pelas, Vivian Pelas, está trayendo a numerosos nicaragüenses americanos que hacerse una operación aquí cuesta $25,000 y en Nicaragua cuesta 3. Y entonces la gente va allá, por supuesto, tienen a todos sus familiares, son bien atendidos. Pero ¿qué ha pasado también? De que cuando en Nicaragua había turismo, muchos de estos turistas lo primero que hacían es que preguntaban que cómo estaban los hospitales, cómo estaban las clínicas, quiénes son los médicos. Y lo bueno de esto es que Dominicana tiene una enorme cantidad de médicos supremamente calificados. Infraestructura muy buena. Muy buena. Mira, te ato ese comentario tuyo con la pregunta que hacía Ezequiel. ¿Qué hace falta para el sector turístico? Y te digo lo siguiente, hace 8 años, bueno, 8 no, 9 años, me preguntó el presidente, el entonces presidente electo, Danilo Medina, que qué hacía falta en Samaná, hace 9 años. Y yo le dije, presidente, hace falta un hospital y hace falta un supermercado. Con lo cual te quiero decir que hoy en día tú no concibes un destino turístico exitoso sin obviamente tener lo que tú decías, salubridad y la cadena alimenticia. Sí, felizmente te puedo decir que República Dominicana ha dado grandes pasos sobre eso. Creo que el mes próximo es el 5º o 6º Congreso de Turismo de Salud en República Dominicana, que preside el doctor Alejandro Cambiaso, que ha sido un gran promotor del turismo de salud. Y nosotros tenemos hoy en día hospitales de primera calidad en la mayoría de los destinos turísticos de la República Dominicana. Eso mira, y tengo un comentario más que... Roberto, el programa lamentablemente nos están haciendo señas que no nos queda ningún tiempo más, pero hazlo rápido. Hazlo rápido, Roberto. Un comentario, Roberto. Rápido. En Dominicana existe una de las mejores escuelas de negocio, que es el Barna Business School. Sí. Y cuando tú tienes una escuela de ese calibre, se van... ahora hay estudiantes de toda Centroamérica, de Sudamérica, que quieren ir a estudiar a Dominicana. Yeah. Por eso no hay que poner en tela de duda que el turismo de educación es muy importante y puede ser explotado y puede ser expuesto de otra plata. Enrique, gracias por venir al programa. Resultó corto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y no te tardes. Me siento invitado para la próxima. No te tardes. Gracias, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.